Buenos días, hermanos. Hoy quiero hablaros de un tema cuyo título estáis viendo ahí en la parte inferior de vuestras pantallas. Emmanuel, Dios con nosotros. Y este tema que quiero presentaros hoy lo considero de fundamental importancia para nosotros como adventistas del séptimo día. Como pueblo comisionado por Dios para llevar al mundo los mensajes de los tres ángeles. Quiero, por tanto, comenzar pidiendo a nuestro Señor la bendición para este tiempo que vamos a estar estudiando este tema. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu amor hacia nosotros, manifestado especialmente en la dádiva que nos diste en la persona de tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros y a darnos a nosotros vida, a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. Ayúdanos a entender ese don, esa dádiva que tú nos diste, y acompáñanos en este tiempo con tu Santo Espíritu para abrir nuestra mente y para entender cada día mejor tu mensaje de salvación. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, yo sin más dilación quisiera comenzar y lo haré con estos dos versículos que encontramos en el capítulo 2 de Daniel. Recordaréis que ese es el capítulo del famoso sueño del rey Nabucodonosor, y que él quiere interpretar, y para eso recurre primeramente a los, podríamos decir, los asesores de su corte, los caldeos. Estos caldeos, viendo que no pueden ni identificar ni interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor, manifiestan lo siguiente al rey, y voy a leer por tanto los versículos. Daniel 2, 10 al 11 dice: Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Podemos ver en estos dos versículos que el planteamiento de los caldeos es que los dioses no tienen morada con la carne. Dicho de otra manera, los dioses, según su visión, imaginamos, politeísta, no tienen cercanía con la carne, y aquí la carne está referido a nosotros, a los hombres, a los mortales. Y este es el planteamiento de toda religión pagana, de toda religión ajena a la Biblia. Dios o los dioses para los politeístas es o son algo alejado de la realidad humana, algo alejado de los hombres. Pero bueno, hermanos, bien sabéis que la realidad que nos plantea la palabra de Dios es diferente, y lo voy a mostrar aquí
en este versículo, que es además el que da título al tema que hoy estamos tratando. Voy a leerlo. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. La realidad que nos plantea la Biblia es algo muy diferente. Es que Dios está con nosotros. Esa palabra hebrea, Emanuel, quiere decir Dios con nosotros. Dios, según el planteamiento de la Biblia, es algo cercano a los hombres. Está con nosotros. Algo radicalmente distinto al planteamiento que hacen en Daniel 2 los caldeos y que representa el planteamiento de toda otra religión que no sea la que plantea la Biblia. Podéis buscar en cualquier religión, el Islam, el hinduismo, cualquier forma de paganismo, etc. Dios es algo alejado de la realidad humana. En la Biblia, Dios es con nosotros. Ahora, lo siguiente que nos podríamos plantear es, cuando la Biblia dice Emanuel, Dios con nosotros, ¿de qué tipo de proximidad está hablando? ¿Está hablando de una proximidad meramente física, geográfica, por cuanto Dios se encarnó, se hizo hombre y estuvo aquí con nosotros? ¿O está hablando de una proximidad que va mucho más allá de la cercanía física? Para intentar contestarnos a estas interrogantes, vamos a ver una serie de versículos del Antiguo Testamento. Ahí tenéis primeramente Josué 5:13, que voy a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta escena, recordaréis, tiene lugar poco después de que el pueblo de Israel, liderado por Josué, cruza el Jordán y, instados por Dios, hacen cerco a la ciudad de Jericó. Y vemos que ahí Josué se encuentra con ese varón que estaba delante de él. Vamos a leer el siguiente versículo, Josué 5:14. Dice: Él respondió, se está refiriendo al varón que estaba delante de Josué. Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Ese varón que estaba delante de Josué no era ni más ni menos que el príncipe del ejército de Jehová. Y ese es Cristo, el Hijo de Dios. Y la certeza nos la da que Josué se postra ante él y le adora. Ese no es un ángel cualquiera, sino que es el mismísimo Hijo de Dios, que bajó en ese momento ahí a asistir a su pueblo en proximidad física a ellos. Leemos Josué 5:15 que dice: Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese lugar donde estaba Josué era santo porque en ese momento estaba en él
el mismísimo Hijo de Dios. Recordaréis que estas palabras, quita el calzado de tus pies, son las mismas que aquella zarza ardiente le habló a Moisés. Y recordaréis que aquella zarza ardiente era el mismísimo Dios, el Hijo de Dios, hablando también a Moisés, también en proximidad física a él. Vamos a ver otra escena y para ello volvemos al libro de Daniel, en este caso al capítulo 3. En Daniel 3:25 dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Recordaréis que esta es la escena del horno de fuego cuando los 3 amigos de Daniel fueron llevados a él por negarse a adorar esa estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor y su corte, están contemplando la escena del horno de fuego, ven que en él no hay 3, sino 4 hombres. Y Nabucodonosor dice que ese cuarto hombre es semejante a hijo de los dioses. Vamos a leer más adelante, en Daniel 3:28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor toma conciencia de lo que ha sucedido, y es de que ese ángel de Dios, que él previamente ha dicho que es semejante al hijo de los dioses, ha venido a socorrer a los 3 amigos de Daniel. Y ese ángel de nuevo es el Hijo de Dios. Nabucodonosor lo ve como semejante a hijo de los dioses, en su manera de entender politeísta. Pero ese era el mismísimo Hijo de Dios. Bueno, vemos aquí 2 escenas donde Dios tiene realmente una proximidad física con su pueblo. Ahora, vamos a volver al versículo Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos preguntábamos antes si ese Dios con nosotros está apelando a una proximidad con nosotros meramente física o algo más. Y hemos visto estas escenas del Antiguo Testamento donde Dios ya ejerció por medio de su Hijo proximidad física con su pueblo. Por lo tanto, cuando aquí Mateo 1:23 nos habla de Dios con nosotros y está refiriéndose a Emmanuel, a Jesucristo encarnado, en Jesús, el Hijo de María, no se puede estar refiriendo a una mera proximidad física, porque eso no sería novedad alguna. Eso es algo que ya había acontecido en el pasado, en estos pasajes que hemos visto del Antiguo Testamento y en otros. Dios, a través de su Hijo, ya había estado aquí con nosotros
en proximidad física a su pueblo de aquel momento. Este Emmanuel, Dios con nosotros, que habla exclusivamente de ese hijo nacido de una virgen, que se dice en Mateo 1:23, tiene por tanto que estar refiriéndose a algo más. Vamos a ver otro versículo que nos habla de este Dios encarnado. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fijaros, arriba nos dice Dios con nosotros. Abajo en Juan 1:14 dice habitó entre nosotros. Son dos frases muy parecidas. Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Ahora, quiero comentaros que ese verbo habitó, que vemos en Juan 1:14, en griego es la palabra eskenosen. Esa palabra eskenosen, al menos su raíz, es una palabra que se utiliza en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos, también en el Evangelio de Juan, se utiliza la misma raíz, eskenos, refiriéndose a los tabernáculos. Cuando en la escena del monte de la transfiguración, Pedro le plantea a Jesús hacer 3 enramadas, que serían 3 cabañas o 3 tabernáculos, para Jesús, para Elías y para Moisés, la palabra que utiliza es la misma, eskenos. Eskenos es, digamos, un tabernáculo. De tal manera que cuando Juan 1:14 dice habitó entre nosotros, sabiendo que habitó es eskenosen, podríamos traducirlo literalmente como tabernaculó entre nosotros. Dicho de otra manera, tuvo morada entre nosotros. De nuevo aquí, en contraposición a lo que dicen los caldeos en Daniel 2. Ellos dicen, Dios no tiene morada con la carne. Aquí se dice, tuvo morada entre nosotros. Y fijaos que anteriormente ha dicho, aquel verbo fue hecho carne. De alguna manera el versículo nos dice que el verbo se hiciera carne quiere decir que tuvo morada entre nosotros, que somos carne. Tabernaculó entre nosotros, tuvo morada entre nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente, yendo al detalle, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne? ¿Qué es esa carne? ¿Se está refiriendo meramente a ese tejido que recubre nuestros huesos y tendones y que nosotros llamamos carne? ¿O quiere decir algo más? Pues vamos a intentar verlo en otros versículos del Nuevo Testamento. Esa palabra carne, siempre que aparece en el Nuevo Testamento, es la misma palabra griega, la palabra sarx. Y vamos a ir a otro versículo donde vamos a poder encontrar esa palabra carne. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a seguir leyendo estos versículos
la continuación de este versículo para ver de qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:51 dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí se está hablando de transformación. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Dice, no todos dormiremos, hay algunos que estarán vivos para entonces, pero dice que todos, tanto los que estén vivos como los que sean resucitados, serán transformados. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Efectivamente, los muertos serán resucitados en un estado incorruptible y los que hayan quedado vivos serán transformados. Luego, de lo que están hablando estos versículos es de transformación de nuestra naturaleza, de una naturaleza corruptible o caída a una naturaleza incorruptible o glorificada. Y fijaos que, volviendo al primero de estos tres versículos, a 1 de Corintios 15:50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y a continuación aclara, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, esa carne y sangre se está refiriendo a corrupción, a esa naturaleza caída y pecaminosa de la que estaba hablando antes. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, nuestra naturaleza caída no puede heredar el reino de Dios, por lo tanto, será transformada. Los muertos serán resucitados incorruptibles y los que hayan quedado vivos serán transformados a una naturaleza ya no corruptible, no caída, sino glorificada. Vamos a constatar todo esto que dice Pablo en 1 de Corintios 15:50 en el espíritu de profecía. Y ahí os muestro el conflicto de los siglos, página 322, que dice así: Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados, es decir, cambiados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues Pablo dice, y aquí cita 1 de Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y sigue diciendo, en su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Es decir, carne y sangre está referido a un estado que tenemos antes de ese cambio final, esa transformación final que se hará en el pueblo de Dios cuando Cristo venga a recogerlo. En los que hayan muerto en el Señor mediante una resurrección en una naturaleza incorruptible y en los que hayan quedado vivos mediante una transformación de carne y sangre, caída, corruptible, a un estado incorruptible. Bien, pues dejamos ahí en pantalla 1 de Corintios 15:50, porque esta conclusión que hemos alcanzado en estos versículos del capítulo 15 de 1 de Corintios nos van a ser muy útiles para lo que vamos a ver después.
Hebreos 2, 14 y 15, que podéis ver ahí abajo en pantalla, dicen lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, son las mismas palabras que hemos visto en 1 Corintios 15, 50, él también participó de lo mismo, referido a Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos que arriba, en 1 Corintios 15:50 y abajo, en Hebreos 2:14, vienen estas mismas palabras. Carne y sangre. Y ahí las podéis ver, carne en rojo y sangre en amarillo. Ahora, estas palabras son las mismas en la traducción de la Biblia al idioma español. Pero ¿son las mismas palabras en el original en griego? Pues vamos a verlo. La palabra de 1 Corintios 15:50 es esa que veis ahí y que ya antes os comenté. Es la palabra sarx. Carne es sarx. ¿Qué podemos decir de la palabra carne que aparece en Hebreos 2:14? Pues la vamos a ver ahí. Es la palabra griega sarcos. Ahora, esa palabra sarcos es la misma palabra que sarx, simplemente que en una declinación distinta. En el idioma griego, como en latín y como en otras lenguas antiguas, existen declinaciones. La palabra de arriba, sarx, está en nominativo. La palabra de abajo, sarcos, está en genitivo, porque apela a posesión, participaron de carne. Pero son la misma palabra y podéis ver que tienen la misma raíz, sarx. Y algo parecido sucede con la palabra sangre. Arriba, en 1 Corintios 15:50, la palabra es aima. Y en Hebreos 2:14, y lo podéis ver ahí, es la palabra aimatos. Es la misma palabra, solo que arriba, en 1 Corintios 15:50, está en nominativo, mientras que en Hebreos 2:14 está en genitivo. Por lo tanto, la carne y sangre de la que nos está hablando Hebreos 2:14 es la misma de la que nos habla 1 Corintios 15:50. Y vimos anteriormente que esa carne y sangre de la que habla 1 Corintios 15:50 se está refiriendo a naturaleza corruptible, o caída o pecaminosa. Por lo tanto, a lo mismo se tiene que estar refiriendo la carne y sangre de la que habla Hebreos 2:14. Y fijaros que a continuación dice esto el versículo. Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesucristo participó de eso mismo, de carne y sangre, que es naturaleza corruptible, o caída o pecaminosa. ¿Y por qué participó de lo mismo? Pues lo dice a continuación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, Jesucristo participó de lo mismo para poder cumplir su misión, que era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, etcétera, etcétera. Lo que nos están diciendo estos versículos es que participó de lo mismo, de naturaleza corruptible, caída y pecaminosa, de carne y sangre, y que así tenía que ser para realizar su misión.
Vamos a verlo en otro versículo del capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fijaos que nos está diciendo lo mismo, pero nos da algún detalle adicional. Para expiar los pecados del pueblo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, es decir, para cumplir su misión, él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tenía que ser así, que participar de lo mismo, que ser semejante a sus hermanos para cumplir esta misión que él y el Padre se habían asignado en aquel Consejo de Paz antes de la fundación del mundo. Ahora, nos podemos preguntar, ¿por qué debía ser así? ¿Por qué para cumplir esa misión él debía ser en todo semejante a sus hermanos? Él tenía que participar en lo mismo, en una naturaleza caída como la nuestra. Pues para intentar contestarnos a esas preguntas, vamos a hacer un breve repaso de lo que se acordó en aquel Consejo de Paz entre el Padre y el Hijo, es decir, de cuál era el plan del Evangelio. Y para hacer este repaso resumido del plan del Evangelio, vamos a recurrir a donde yo creo que en la Biblia está mejor resumido, que es en el capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo, ante la desviación en la que estaban incurriendo los gálatas, apartándose de la verdad del Evangelio, Pablo, después de reprenderlos, les predica de nuevo el Evangelio. Y les dice lo siguiente en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, pero esa buena nueva es el Evangelio. Y de hecho, muchas traducciones de la Biblia al español, ahí donde esta traducción pone la buena nueva, pone directamente el Evangelio. Dio de antemano la buena nueva o el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hemos visto en este versículo que Dios le da el Evangelio, la buena nueva, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, el Evangelio, la buena nueva, consiste en esa promesa que Dios le da a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Promesa que luego la transforma en juramento por la importancia que ella tenía y para que nosotros mortales entendiésemos esa importancia. Ahora, ¿en qué consiste esa promesa? ¿En qué consiste esa enigmática bendición que Dios le promete a Abraham? Pues lo podemos ver en estos versículos del Nuevo Testamento en los que Pedro, poco después del Pentecostés, en Hechos 3, 25, 26, dice lo siguiente. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Veis que ahí Pedro rememora aquel pacto,
aquella promesa que Dios hizo con los primeros padres, con Abraham, y consiste en esa bendición por la que nos estábamos preguntando en Gálatas 3:8. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a continuación, en el versículo 26, Pedro explica en qué consiste la bendición. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, la bendición prometida consistía en convertirnos de nuestra maldad. Esa era la promesa prometida en el Evangelio por Dios a Abraham, convertirnos de nuestra maldad, que es natural en nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Vamos a volver a Gálatas 3, ahora que ya hemos aclarado en qué consistía la bendición. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, la que antes hemos visto, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, esa promesa que vimos que Dios le hizo a Abraham, se cumple en Abraham y en su simiente, en Cristo. Ahora, hemos visto que la promesa consistía en limpiarnos de nuestra maldad. Si la promesa consistía en limpiarnos de nuestra maldad a nosotros, que tenemos naturaleza caída y pecaminosa, y la promesa se cumple en Cristo, que vivió una vida justa, sin maldad, si se cumple en Él tenía que tener una naturaleza caída y pecaminosa, como nosotros. Por eso hace hincapié en que se cumple en su simiente, en la simiente de Abraham, que tenía también como nosotros naturaleza caída y pecaminosa. La tenía él y por tanto la tenía su simiente, descendencia de él. Y en Gálatas 3:14 se nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, esa promesa del Evangelio cumplida en Jesús, con naturaleza caída y pecaminosa, que vivió una vida justa, se hace extensible a todos los que se adhieran a ella por fe, cumpliéndose así definitivamente esa promesa de que el Evangelio nos limpiaría de nuestra maldad, tal y como decía Pedro poco después de Pentecostés. Hemos visto, por lo tanto, la razón, considerando el Evangelio, de por qué Cristo tuvo que tomar naturaleza caída y pecaminosa. Ahora bien, nos podríamos preguntar también, elucubrando un poco, ¿por qué el Evangelio fue hecho de esta manera? ¿Por qué fue eso lo que acordaron en aquel consejo de paz padre e hijo? Quizás se podría haber hecho de otra manera. Para intentar respondernos a eso, vamos a ver algún texto más de la Biblia. Ahí tenemos Job 2:7, dice:
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Recordáis el relato donde Job efectivamente recibió esas llagas por todo el cuerpo cuando estaba siendo hostigado por Satanás, y a pesar de ello, él se mantuvo fiel? Ahora vamos a ver otro versículo del Antiguo Testamento en el que vamos a ver un gran paralelismo con este. Ahí está, Isaías 1:6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bueno, creo que es bastante evidente el paralelismo, pero vamos a intentar verlo con colores. Fijaos, en Job 2:7 dice desde la planta del pie, y en Isaías 1:6 dice exactamente lo mismo, desde la planta del pie. En amarillo vemos en Job 2:7 hasta la coronilla de la cabeza, en Isaías 1:6 dice hasta la cabeza. En Job 2:7 dice una sarna maligna, y en Isaías 1:6 dice podrida llaga. Ahora, Isaías capítulo 1, que habla de esa podrida llaga, en el versículo 6, no está hablando de problemas físicos que se puedan tener. Está hablando de el problema del pecado, y está hablando del problema del pecado de su pueblo. Y eso lo simboliza hablando de esa podrida llaga. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A la vista de este versículo, Isaías 1:6, podríamos pensar que en Job 2:7, cuando nos habla de esa sarna maligna, que ahí sí, literalmente, le salió a Job, físicamente tuvo este problema, esta llaga o sarna maligna, cuando Job 2:7 está hablando de eso, podríamos pensar que está hablando de algo más, a la vista de Isaías 1:6. Pero recordemos, ¿por qué es que a Job le sale esta sarna maligna? Porque previamente Satanás le está planteando algo a Dios, que vemos aquí, más arriba en Job 2:5, dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le plantea a Dios, plantea ante Dios y ante el universo que Job, si se le toca la carne, no le será fiel a Dios. Dios accede al reto, la carne se le toca con esa sarna maligna, y a pesar de todo, Job se mantiene fiel a Dios. Ahora, a la vista de Isaías 1:6, de lo que vemos aquí más abajo, y del paralelismo que tiene con Job 2:7, ¿a qué se podría estar refiriendo este planteamiento que le hace Satanás a Dios? Este reto que le hace. Vamos a intentar verlo en el espíritu de profecía.
Fijaos ahí, manuscrito 43, 2 de agosto de 1900. Ellen White, inspirada por Dios, dice: y ahora Dios demostraría al universo la falsedad de la acusación del enemigo de que el hombre no puede guardar la ley divina. Fijaos que aquí el espíritu de profecía dice claramente que el enemigo, Satanás, ha hecho ante el universo una acusación que aquí ella anticipa que es falsa, de que el hombre, es decir, la carne caída y pecaminosa, no puede guardar la ley divina. O dicho de otra manera, el hombre, la carne caída y pecaminosa, está abocada a pecar, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero en el relato de Job veíamos que Job, aunque su carne fue tocada por esa sarna maligna, él se mantuvo fiel a Dios y no pecó. Y fijaos lo que nos dice aquí el relato de Ellen White. Y ahora Dios demostraría al universo la falsedad de la acusación. Dios tenía que demostrar al universo la falsedad de esa acusación de Satanás, que el hombre, la carne caída y pecaminosa, no puede guardar la ley divina. Y por eso se estableció el Evangelio de esa manera. El Evangelio tenía que demostrar ante el universo que, aun en una situación caída y pecaminosa, Dios tiene poder para darles a sus criaturas para que guarden la ley divina, porque de otra manera la ley demostraría ser injusta, cosa que también es una acusación de Satanás ante el universo. Dios demostraría, y lo demostraría en primera instancia, en su Hijo, encarnado en carne caída y pecaminosa, que la ley de Dios, por medio de su poder, de su gracia, puede ser guardada, demostrando que la acusación de Satanás es falsa. Ahora, volvamos a nuestros versículos del principio, y los voy a leer de nuevo. Daniel 2, 10 al 11 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Veíamos al principio que este es el aserto de los caldeos. Los dioses no tienen morada con la carne. En la versión monoteísta sería: Dios no tiene morada con la carne. Y hemos visto cómo sí, Dios tiene morada con la carne. Porque Dios encarnó a su Hijo, moró en la carne, tabernaculó entre nosotros, se hizo carne. ¿Por qué vuelvo a presentar aquí estos dos versículos de Daniel 2? Porque el aserto lo presentan los caldeos. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Bueno, para contestarnos a esta pregunta, podríamos recurrir a cualquier libro de historia antigua. Pero yo voy a recurrir aquí a una fuente más autorizada, que es la propia Biblia.
Hay muchos versículos, pero yo he escogido este. Jeremías 50:1 dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Es decir, Caldea es Babilonia. Caldea y Babilonia son una misma cosa. De tal manera que cuando en Daniel 2, del 10 al 11, dice que los caldeos dicen que los dioses no tienen morada con la carne, podríamos refrasearlo diciendo: Babilonia dice que Dios o los dioses no tiene o tienen morada con la carne. Esto es un aserto de Babilonia. Los caldeos son Babilonia. Ahora, ¿esto se está refiriendo solo a la Babilonia antigua? Pues antes de respondernos a eso, vamos a ver algún versículo del Nuevo Testamento. Fijaos, 1 de Juan 4:3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en sarx, y ya vimos que se refiere sarx a carne caída, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Aquí, el apóstol Juan nos dice inequívocamente que el espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne caída, en sarx, es el espíritu del anticristo, ni más ni menos que el del anticristo. Es decir, negar eso no es negar un asunto menor, auxiliar, colateral, es negar algo central, como veíamos antes, porque veíamos que el hecho de que Cristo tomara carne caída es un asunto central del Evangelio. Se hacía necesario para cumplir el Evangelio y para rebatir esas acusaciones de Satanás ante Dios y ante el universo. Esto debió ser tan importante para el apóstol Juan que lo mismo nos dice en la segunda de sus cartas. Ahí está, en segunda de Juan, versículo 7, él dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué hace el engañador, Satanás, y el anticristo? Su peón, por así decirlo, en la tierra, no confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto es el aserto de Satanás y del anticristo. Bueno, pues para intentar corroborar esto que tan clarísimamente nos dice la Biblia, para intentar corroborarlo con nuestros propios ojos, aparte de la fe que tenemos en la palabra de Dios, vamos a ir a escritos del anticristo, de la Babilonia moderna, para ver si esto es así como nos asegura la Biblia. Así que os muestro ahí este texto escrito por el cardenal Gibbons, que fue un cardenal norteamericano que ejerció su ministerio a finales del siglo XIX y que en este libro, La fe de nuestros padres, en las páginas 198 y 199, nos dice lo siguiente: afirmamos que la segunda persona de la bendita Trinidad, el Verbo de Dios, quien en su naturaleza divina es, desde la eternidad, engendrado del Padre, consubstancial con él, fue, venido el cumplimiento del tiempo, engendrado de nuevo y nacido de la Virgen, tomando así para él mismo del vientre materno de ella
una naturaleza humana de la misma substancia que la de ella. Paramos aquí un momento y comentamos que lo que ha dicho hasta aquí el cardenal Gibbons es radicalmente cierto. Lo que ha dicho es, resumiendo, que Jesús, cuando fue encarnado, cuando nació del seno de María, heredó, según las leyes de la herencia genética, la misma sustancia, la misma naturaleza humana que ella, que su madre María. Sigue diciendo, en la medida en que el sublime misterio de la encarnación puede verse reflejado en el orden natural, la bendita Virgen, bajo la cobertura del Espíritu Santo, comunicando a la segunda persona de la adorable Trinidad, tal como hacen las madres, una verdadera naturaleza humana de la misma substancia que la de ella, es realmente y en verdad su madre. Resumiendo también, confirma lo mismo. María le transmite a Jesús, a su Hijo, una naturaleza humana de la misma substancia que la de ella. Nada tenemos que objetar a lo que aquí nos plantea el cardenal Gibbons. Ahora, vamos a ver otro texto de la Iglesia romana. Y aquí está este artículo de fe escrito por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854. Dice así: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una especial gracia y privilegio del Dios Todopoderoso, debido a los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, resultó preservada de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser creída firme y resueltamente por todos los fieles. Aquí lo que se nos dice es que María, en el instante de su concepción, de la concepción de ella del seno de su madre, fue preservada de toda mancha de lo que ellos llaman pecado original. Es decir, nació inmaculada, y que eso debe ser creído por todos los fieles porque ha sido revelado por Dios. Bueno, Dios desde luego no reveló eso en su palabra, pero sin entrar en esos detalles, lo que aquí está diciendo el Papa Pío IX es que María nace inmaculada, nace sin lo que ellos llaman pecado original. Pero fijaos, Roma también dice, lo veíamos en el texto anterior, que entre María y Jesús se cumple, como se cumple entre nuestros padres y nosotros, las leyes de herencia genética. Por lo tanto, si María fue concebida inmaculada, libre de toda pecaminosidad, y su misma naturaleza y substancia es transmitida a su Hijo Jesús por las leyes de la herencia genética, quiere eso decir que Jesucristo también estaba exento de esa pecaminosidad. Tenía la misma naturaleza que María. Y aquí vemos corroborado lo que nos decía el apóstol Juan en sus dos primeras cartas. Y es que el anticristo niega que Jesucristo ha venido en carne caída. Ahora fijaos, ¿cuándo escribe este artículo de fe el Papa? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre
sabéis que es una festividad que en muchos países desde luego en los católicos, y particularmente en España se celebra todos los años, es la festividad de la Inmaculada Concepción. Esto que estaba hablando aquí el Papa Pío IX, ex cátedra, es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora vemos que el dogma de la Inmaculada Concepción va mucho más allá de las consideraciones que ellos puedan hacer acerca de María. Tiene un sentido mucho más profundo, porque afecta a la naturaleza de su Hijo Jesús y niega lo que dice el Evangelio. Niega que Jesucristo vino en carne, en sarx, en carne caída y pecaminosa. Vamos a leer otro texto más de la Iglesia romana. De Nativitate Christi, en Obras de San Cipriano, páginas 216-217, dice lo siguiente. Debido a ser, y se refiere a María, muy diferente del resto de la humanidad, se le comunicó la naturaleza humana, pero no el pecado. Lo que veíamos anteriormente, expresado ex cátedra por el Papa Pío IX. Teodoret, un padre que vivió en el siglo V, afirma que María sobrepasó en mucho a los querubines y serafines en gloria. Interrumpo aquí un momento, pero fijaos, la Biblia en Hebreos 2:16 nos dice que Jesús no tomó a los ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham, que era a la que tenía que socorrer. Aquí nos dice que María, y por ende Jesús, según la creencia romana, tuvo una naturaleza que sobrepasaba en mucho a querubines y serafines, negando la palabra de Dios, tal y como se expresa en Hebreos 2:16. Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Nicea que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después de dar a luz, y fue creada en una condición más sublime y gloriosa que todas las naturalezas, sean intelectuales o corporales. Todo esto, repetimos una vez más, dado que ellos reconocen que entre María y Jesús se mantiene la ley de la herencia genética, todo esto, si aplica a María, aplica también a Jesús, negando que Jesús haya venido en carne, en sarx, carne caída y pecaminosa. Bueno, esto es lo que piensa la Iglesia romana. Pero ¿qué piensa el resto del cristianismo? ¿Qué piensa el mundo protestante? Bueno, el mundo protestante lo que hace es transferir esa excepción que Roma dice que sucede en María, la transfiere a Jesucristo. Ya no es María la que, en una excepción a la ley de herencia genética, nace inmaculada, sino que es Jesús el que directamente nace inmaculado, en una carne no caída y no pecaminosa. Una carne, como suelen aseverar, como la de Adán antes del pecado. Eso es lo que piensa el protestantismo y eso es lo que piensa la mayoría del cristianismo. Ahora, yo os hago una pregunta ahora. ¿Qué es lo que cree el adventismo? Bueno, pues para contestar a esto, os voy a mostrar el siguiente libro. Este libro, The Word Was Made Flesh, traducido al español sería
El Verbo se hizo carne, fue escrito por un teólogo adventista que os muestro aquí abajo con el ratón, que se llamaba Ralph Larson. Y encima del nombre del autor, la portada de este libro dice lo siguiente, y traduzco directamente al español: 100 años de Cristología Adventista del Séptimo Día, de 1852 a 1952. ¿Por qué dice esto la portada del libro? Porque este libro lo que hace es recopilar de toda la literatura adventista entre 1852 y 1952 todas las referencias que se hacen a cristología, es decir, al asunto de la naturaleza humana que tomó Jesucristo en su encarnación. Es una recopilación exhaustiva de lo que la literatura adventista dice en este periodo de 100 años, de 1852 a 1952, sobre el asunto de la naturaleza humana de Cristo. Y la recopilación la hace del espíritu de profecía y de todo el resto de obras dentro de la literatura adventista. ¿Y qué se muestra en esa recopilación? Pues hermanos, lo que se muestra es que en ese periodo de 100 años en la literatura adventista, lo único que se encuentra es que Jesucristo se hizo carne pecaminosa y caída, tal y como dice la Biblia. Esto es lo que redundantemente dice la literatura adventista, sin excepción, en ese periodo de 100 años, de 1852 a 1952. Os muestro otro libro, también adventista. Este, escrito por un teólogo ya no americano, sino suizo, Jan Thürser. Ya falleció, y el título del libro, el libro fue originalmente escrito en francés, el título, lo traduzco directamente al español, es Cristo manifestado en carne. Este libro fue traducido al inglés con un título bastante diferente al original. El título con el que se tradujo al inglés fue Tocado por nuestros sentimientos. ¿Por qué le dieron ese título en inglés? Pues fue porque este libro recopila también literatura antigua adventista sobre el asunto de la cristología, donde se muestra también que Cristo vino en carne caída y pecaminosa, que fue tocado por nuestros sentimientos, por nuestra vivencia, por nuestra debilidad. Cristo participó, como dice Hebreos 2:14, en lo mismo que nosotros y experimentó las mismas vivencias, las mismas opresiones por el batallar del enemigo. Esto es lo que presenta este libro, Cristo manifestado en carne, y también recopilando literatura adventista antigua, previa a los años 50 del siglo XX. Y llegamos así a otro libro también publicado dentro de la literatura adventista. Este libro que veis en pantalla es Questions on Doctrine, traducido al español sería Preguntas sobre Doctrina. Creo que muchos lo conocéis. El libro que veis en pantalla es su tercera edición, que fue publicado en el año 2007. ¿Por qué se publicó esta nueva edición en el año 2007? Porque en ese año era el 50 aniversario de su primera publicación, que fue, por tanto, en 1957.
Recordáis que antes veíamos, cuando veíamos el libro de Ralph Larson, que hace una recopilación de Cristología Adventista de 1852 a 1952. ¿Por qué termina ahí la recopilación de Ralph Larson? Pues precisamente por este libro que se publica en 1957. Este es el primer libro dentro de la literatura adventista, y recordamos, se publica en 1957, donde se hace un planteamiento distinto al de que Cristo se hizo carne caída y pecaminosa. Por primera vez en la literatura adventista, en 1957 se plantea algo distinto. Ahora, no vamos a hablar mucho del asunto porque daría para mucho tiempo y además muchos de vosotros conocéis, hay mucho material al respecto, pero vamos a contar brevemente cómo surge este libro. Este libro surge porque un pastor evangélico, Walter Martin, especializado en sectas, estaba a punto, allí por los años 50, de publicar un libro de sectas donde nos iba a situar a nosotros, a los adventistas del séptimo día, como secta. Y una serie de pastores adventistas, intentando que eso no fuese así, plantearon a Walter Martin y a otros evangélicos una serie de reuniones para intentar explicarles nuestra doctrina. Y de ahí surge el libro Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina. Y en este libro se hace alguna concesión a nuestras creencias de siempre basadas en la Biblia y solo en la Biblia. Y entre ellas está ese asunto de la naturaleza de Cristo. Y así es como esa enseñanza que vemos, que no es sino de Babilonia, entra de alguna manera dentro de las filas adventistas. Comentar solo, hermanos, que no tenemos que escandalizarnos porque alguien nos considere secta. Ya a los primeros cristianos, y se relata clarísimamente en el libro de Hechos de la Biblia, a los primeros cristianos los consideraban secta. Siempre que nos apeguemos a la Biblia y solo a la Biblia, nos van a considerar secta. Nada tenemos que temer al respecto. Bueno, estos asuntos de lo que pasó con este libro de preguntas sobre doctrina se relatan, para quien tenga interés, muy claramente en este libro, A Fork in the Road, escrito por este teólogo adventista también, Herbert Douglas, que veis aquí en lo alto. Este libro tiene una traducción al español y la podéis encontrar en internet, en esa dirección de internet que veis a la derecha. Este libro, A Fork in the Road, en su traducción al español, toma el título Bifurcación. ¿Qué es lo que podéis ver aquí en la imagen de la portada del libro? ¿Por qué bifurcación? Porque cuando sucede esto que viene aquí más abajo, el libro Questions on Doctrine, esto es lo que sucede en la historia de nuestra querida Iglesia Adventista. Una bifurcación. Se plantean dos caminos. Dos caminos porque el asunto de que Cristo tome naturaleza pecaminosa o no, da lugar a dos evangelios diferentes, que cada vez, como pasa en una bifurcación, como pasa en los caminos bifurcados, se van separando más y más, porque ese asunto tiene como consecuencia otros que son diferentes en uno y en otro evangelio.
Tanto es así que el problema se va agrandando en nuestras filas, también me saltaré todos los detalles porque no es el objeto del tema que estoy tratando hoy, y llegamos a los años 70, donde hay una auténtica conmoción en el adventismo, en una persona, en un pastor adventista que se llama Desmond Ford, que además falleció recientemente. Desmond Ford, también me saltaré muchos detalles, creo que muchos conocéis, pero digamos que profundiza en esa enseñanza que se adentra en el adventismo en los años 50, que Cristo tomó una carne que no era caída y pecaminosa y lo llevó a todas las consecuencias que puede tener teológicamente. Y esto crea una auténtica conmoción en el adventismo. Tanto es así que Desmond Ford acaba diciendo que en el año 1844 no sucede nada, no hay purificación del santuario, etcétera, etcétera, porque es a la única conclusión final a que nos puede llevar este planteamiento que hace Babilonia, que Jesucristo no toma carne caída y pecaminosa. Pero bueno, en medio de esa conmoción, en el año 1976 hay una reunión de la Conferencia General en Paladine, California. Y en medio de toda esa conmoción, esto es lo que se plantea allí en esta conferencia. Fijaos, tras describir las posiciones prelapsaria, la posición prelapsaria es el término teológico que se utiliza para decir que Cristo tomó una naturaleza como la de Adán antes del pecado. Y poslapsaria, la que toma después del pecado. Pues bien, tras describir las posiciones prelapsaria y poslapsaria, el informe de la conferencia dado en el review indicaba que, y aquí cito literalmente lo que dice el informe de la conferencia. Cito: cualquiera de estos puntos de vista, sea el que los cristianos adopten con respecto a la naturaleza de Cristo, creemos que el asunto central es reconocer a Jesús como el Salvador de la humanidad y que, por medio de su vida victoriosa vivida en carne humana, Él proporciona el puente entre divinidad y humanidad. Bueno, nada que objetar a la segunda parte del texto que transcribo aquí de lo que se publicó en el informe de la conferencia, pero esta primera parte, cualquiera de estos puntos de vista, sea el que los cristianos adopten con respecto a la naturaleza de Cristo, lo que hace es minimizar el asunto de la naturaleza de Cristo, el asunto de si tomó una naturaleza caída y pecaminosa como la nuestra o como la de Adán anterior a la caída. Pero hemos visto, hermanos, que este asunto no es auxiliar, no es colateral. Es tan importante que el planteamiento de que Cristo toma una naturaleza no caída es un planteamiento de Babilonia. Atenta contra la pureza del Evangelio. No creo que debamos hacer mayores consideraciones de lo que pasó en 1976 en esta conferencia de Palmdale. No tenemos que juzgar a los hermanos que publicaron este informe. En aquellos momentos la Iglesia vivía una auténtica conmoción. Yo creo que había un auténtico peligro de cisma. Y estoy seguro de que en su mejor voluntad ellos intentaron, por así decirlo, capear el temporal. Pero lo cierto, hermanos, es que de aquello han pasado ya 44 años. Y que si queremos recuperar la pureza del Evangelio, de ese Evangelio eterno que porta el primer ángel que se describe en Apocalipsis 14, tenemos que definirnos sobre este asunto. Y esto me recuerda a esa historia que se relata en el Antiguo Testamento que sucedió en tiempos del profeta Elías y que veis ahí. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El problema que afrontaba Elías en aquel tiempo era el de la precisamente indefinición. Y Elías quiere acabar con la indefinición. Y fijaos que Elías es un tipo de ese pueblo de Dios que predicará el Evangelio al final de los tiempos. Y el pueblo de Dios del tiempo final, como Elías, tiene que acabar con la indefinición, por así decirlo, con la tibieza, de la que se habla en Apocalipsis 3 sobre precisamente esta iglesia final de la Odisea. Y fijaos que los dos pensamientos son uno de Dios y el otro de Baal. En lo espiritual no hay grises, o es de Dios o es del diablo. Antes, hablando del libro de Herbert Douglas, Bifurcación, veíamos como lo que sucedió allí en los años 50 produce esos caminos que, como sucede después de una bifurcación, se van separando más y más y más. Porque el asunto de la naturaleza humana de Cristo tiene repercusiones teológicas que tocan todos los puntos. Y también, sin tratarlo en mucho detalle, porque esto llevaría para hablar mucho tiempo, pero sí que quiero recapitular un poco los dos evangelios en los que deriva lo que concluyamos sobre ese asunto central de la cristología, de la naturaleza humana de Cristo. Y resultan dos evangelios distintos. Uno es de Babilonia, porque el planteamiento de que Cristo no mora en carne es de Babilonia, como ya hemos visto, y el otro es el adventista, el verdaderamente de la Biblia. Sobre lo que dicen uno y otro evangelio sobre la naturaleza humana de Jesús ya lo hemos visto hoy sobradamente. Babilonia dice que Jesús toma una naturaleza no caída. La Biblia, el adventismo, dice que Jesús toma una naturaleza caída. Lo hemos visto sobradamente. Pero esto, como decía, tiene repercusiones. ¿Qué es pecado? Bueno, pues Babilonia lo que dice es que el pecado es lo que somos. Y la Biblia lo que dice es que pecado es lo que hacemos. Pecado es transgresión de la ley. Y el planteamiento de Babilonia, lo que somos, lo podemos decir de otra manera. Es pecado original, lo que Babilonia llama pecado original. Y fijaos, no puede ser de otra manera. Si el pecado es lo que somos, si nosotros somos directamente pecado, Cristo, evidentemente, no puede tomar una naturaleza como la nuestra, porque en ese caso, Cristo sería pecado y Cristo no pecó. Uno de los motivos por los que vino a este mundo fue para llevar una vida justa que fuese presentada ante Dios en sustitución de la nuestra. Jesús no podía tomar una naturaleza caída si lo que somos es pecado. Pero esto tiene más implicaciones. ¿Qué dicen uno y otro evangelio de la salvación del pecado en la carne? Bueno, pues es evidente. Babilonia dice que no puede suceder. Si el pecado es lo que somos, si nuestra carne es pecado, en la carne lógicamente no puede haber salvación del pecado. Pero la Biblia dice que sí, porque pecado no es lo que somos, es lo que hacemos. Vamos a ver más implicaciones.
¿Qué sucede tras el cierre del tiempo de gracia? Bueno, pues la Biblia y la creencia adventista desde siempre lo que plantea es que habrá una generación victoriosa. Y no puede ser de otra manera porque en el cierre del tiempo de gracia lo que sucede es que Jesucristo sale del santuario celestial, deja de ejercer de intercesor nuestro. Quedamos sin intercesor para el pecado. Por lo tanto, no pueden entrar más pecados en el santuario. No habría solución para ellos. ¿Qué es lo que plantea Babilonia? Pues nada, porque Babilonia no considera que haya cierre del tiempo de gracia, no considera que haya santuario celestial, etcétera, etcétera. Ahora, pongo ese signo de interrogación porque cuando, como adventistas, intentamos soportar puntos de la columna de la izquierda del Evangelio de Babilonia, aunque presuntamente somos de la columna de la derecha del Evangelio adventista, nos quedamos sin respuesta al preguntarnos qué sucede tras el cierre del tiempo de gracia. ¿Qué dicen uno y otro evangelio con respecto a la justificación? Pues bien, Babilonia plantea una justificación legal, forense, y no puede ser de otra manera. Si somos pecado, la única manera en que se nos puede justificar es legalmente, es declarando que somos justos cuando realmente no lo somos. Pero la Biblia, el Evangelio adventista, plantea una justificación integral, donde hay, por supuesto, una justificación legal, se nos declara justos, pero también hay una renovación del corazón. La justificación de Babilonia es por obras. La que plantea la Biblia es por la fe de Jesús. Y sabéis, el mundo evangélico habla de la justificación por la fe, pero esa fe no es la fe de Jesús, es una fe nuestra, es una obra, por lo cual no deja de ser justificación por obras. Eso no es lo que plantea el Evangelio de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el día de reposo en uno y otro? Bueno, en Babilonia, sobradamente conocido es el domingo. Y el día de reposo que plantea la Biblia es el sábado. Alguien podría preguntarse, ¿qué relación hay de este aspecto con los otros que hemos visto? Bueno, pues también sería un tema largo de tratar, Pero intentaremos explicarlo con un solo versículo, con Ezequiel 20:12, donde Dios dice que Él pone el sábado como señal entre Él y nosotros para que sepamos que es Él quien nos santifica. el sábado es el recordatorio de la obra perfecta de Dios en la creación, pero también de la obra perfecta de Dios en la redención. Dios concluye su obra perfecta de creación un viernes y reposa el sábado. Jesús concluye su obra perfecta un viernes exclamando en la cruz, consumado es, y reposa un sábado.
El sábado es la señal de la justificación por la fe, de la justificación por la fe de Jesús. Intentar mantener estos aspectos de la izquierda con el sábado no es guardar verdaderamente el sábado, son cosas que no casan entre sí. Y aprovecho para decir que podemos no adoptar enteramente este evangelio de la izquierda, el de Babilonia, pero sí podemos adoptar algunos puntos de la columna de la izquierda, algunos de la derecha, etcétera, etcétera. Pero de esto, hermanos, lo único que puede resultar es un evangelio híbrido. Una cosa inconsistente, inconexa. Si creemos esto o esto, tenemos que creer todo esto. Si creemos esto o esto, tenemos que creer todo esto. No hay otra posibilidad. Y finalmente, en ambos evangelios, ¿quién es vindicado? Bueno, pues en el evangelio de Babilonia es el hombre. En el evangelio de la Biblia, el vindicado es Dios. Dios es el que salva, Dios es el que rebate todas las acusaciones de Satanás con su obra perfecta de redención, como fue perfecta la obra de creación. Voy a ir ya concluyendo, hermanos, con un último versículo. Es este versículo que veis ahí, Mateo 24:14. Es un versículo que nosotros, adventistas del séptimo día, utilizamos mucho, y lo utilizamos mucho correctamente porque es un versículo muy importante, que habla precisamente de estos tiempos muy cercanos al fin que estamos viviendo. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué he querido poner aquí este versículo? Bueno, normalmente es un versículo que se considera para recordarnos nuestra necesidad de predicar el evangelio como condición para que venga el fin. Y eso es radicalmente cierto. Aquí se dice que ha de ser predicado este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero es mi impresión, y disculpadme si estoy equivocado, que cuando se hace consideración de este versículo, se hace sobre todo en este aspecto, a todas las naciones. Es decir, se pone todo el énfasis en el aspecto geográfico, que se lleve el evangelio a todas las naciones. Pero eso puede aplicar también llevarlo al mayor número de gente posible, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, etcétera, etcétera. Y todo esto es correcto que se haga. Pero yo me hago algunas consideraciones. La Iglesia Adventista realmente tiene ya implantación en la mayoría de los países del mundo. Si no me equivoco, en el mundo hay considerados por la ONU 200 y pico estados soberanos, y en 200 y pico también, unos pocos menos, tiene implantación la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra implantación es muy grande. Tan grande es que es, después de la Iglesia Católica, la Iglesia con implantación en mayor número de países del mundo. Y yo cuando leo el espíritu de profecía, y ella habla mucho de las estratagemas que utiliza Satanás para obstaculizar la obra, nuestra obra, yo no veo que Satanás haga un especial énfasis en este aspecto, en obstaculizar que llevemos el Evangelio a todas las naciones. Yo no veo que haga un especial énfasis en que el Evangelio no llegue al mundo islámico o a determinadas regiones del mundo, a determinados continentes.
Lo que sí que veo cuando la hermana White habla de las estrategias de Satanás para obstaculizar nuestra obra, veo que hace un especial énfasis en esto, en que se ha predicado este evangelio. Yo veo que la estrategia de Satanás atenta principalmente contra la verdad, contra que nosotros no prediquemos este evangelio, ese evangelio eterno de siempre, que es el que lleva ese primer ángel descrito en Apocalipsis 14, sino un evangelio adulterado. El propósito de Satanás es adulterar la verdad, porque él sabe muy bien que esa verdad, cuando es conocida, es la que realmente nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo he concluido ya, hermanos. Es mi deseo y mi oración que estos temas tan vitales que hemos estado tratando hoy sean para nuestra profunda reflexión como pueblo comisionado por el cielo para llevar al mundo en estos tiempos finales el gran mensaje de amor y salvación de nuestro gran Dios. Que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, el escrito está, sean nuestro fundamento y nuestro alimento. Que desechemos toda falsedad con la que el enemigo nos intenta desviar de la verdad y de nuestro cometido. Hermanos adventistas del séptimo día, hispanohablantes de todo el mundo, en estos tiempos tan solemnes y aparentemente tan determinantes que estamos viviendo, os deseo la bendición de nuestro gran Dios, que sea Él quien nos guíe y quien nos conduzca a esa tan anhelada Canaán celestial que ya vemos en el horizonte, y que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a recogernos en las nubes de los cielos muy pronto. Que Dios os bendiga.